Amén. Por favor, tome su lugar. Y por esa razón hemos de prepararnos constantemente y hoy el Espíritu Santo va a hablarnos a través de su palabra y de nuestro invitado especial que es nuestro hermano Rafael Díaz. Así que vamos a invitarlo para que pase este momento, es para concentrarnos en escuchar su palabra, la palabra de nuestro Dios a través de su obrero. Amén. Bienvenido. ¿Cuál micrófono es mejor? Este estaría mejor. Hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy feliz porque a pesar de que es la primera noche, veo muchos hermanos. Quiero dar la bienvenida a las visitas que hay en nuestro medio. Y me estaban diciendo los hermanos que se han hecho presentes las autoridades de Chillás junto con el alcalde. Así que sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es Rafael Díaz, vengo desde Tecoluca, San Vicente, El Salvador. Tuve que viajar, salí a las 3 de la mañana de mi casa y estaba aquí el viernes a las 9 de la noche. Así que valió la pena el trayecto para venir a compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Así que, hermanos, vamos a iniciar. Siempre es bueno, hermanos, orar antes de predicar la palabra de nuestro Dios. Así que los invito a que nos arrodillemos, hermanos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites iniciar una semana de conferencia. Te pedimos, Señor, de que derrames tu bendición sobre este pueblo, sobre las visitas, que estos mensajes que se van a predicar sean de bendición para todas aquellas personas que los escuchan. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y todo lo que se diga sea de acuerdo a tu voluntad. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos. Los hermanos que me conocen saben que tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista. Mi temática es estudiar la Biblia. Me gusta que la gente conozca lo que dice la Biblia. Así que lo que vamos a estar haciendo durante toda esta semana es estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que les invito a que usemos nuestras Biblias. Si no son muy ágiles en buscar los textos bíblicos, se van a proyectar en la pantalla. ¿De qué se trata el estudio? Vamos a hacer un paralelo entre lo que pasó con el diluvio y los eventos que preceden a la segunda venida de Cristo. De eso se va a tratar la clase o el estudio de esta noche. El tema lo he titulado La última profecía que anuncia el fin del mundo. Quiero que usemos como base Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Estos versículos se dicen en el contexto del sermón profético de Mateo 24. Noten lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En teología, a esto se le conoce como paralelismo. Así como fue allá, va a ser, ¿qué dice? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si queremos entender lo que va a pasar cuando Cristo esté por venir, es importante que nosotros conozcamos lo que pasó en el diluvio. Porque Cristo está citando el diluvio. Como en los días de Noé, así también será, ¿qué dice? La venida del Hijo del Hombre. Como les dije, vamos a hacer un paralelo entre lo que pasó antes del diluvio y después vamos a conectarlo con los eventos que preceden a la segunda venida de Cristo. Ahora, analicemos un dato muy importante.
cómo vivía la gente antes del diluvio. Analicemos qué es lo que dice la Biblia. Cada detalle que vamos a analizar en la historia del diluvio, quiero que la vayan asimilando porque la vamos a conectar con los eventos que preceden a la segunda venida de Cristo. Noten cómo dice Génesis 6:5. Según la Biblia, la gente, la generación antes del diluvio, la tierra estaba corrompida, llena de maldad. Y noten cómo dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? Al mal. La gente solamente ¿qué pensaba? Solamente ¿qué? En el mal. Dice que el corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del órgano fisiológico que tenemos acá. El corazón en la Biblia es sinónimo de mente, porque es con la mente que pensamos. Es en la mente donde se origina el pecado. Eso dice la Biblia. Noten cómo dice Génesis capítulo 6, versículos 11 al 12. Aparte que el corazón de esta generación era de continuo solamente el mal, se habla en los versículos 11 y 12 lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios. Noten cómo estaba la tierra corrompida, depravada. La gente solamente pensaba en el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra como llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La Biblia claramente presenta que la gente, la generación antes del diluvio, estaba depravada, corrompida. La tierra estaba llena de violencia. Significa que la gente, ¿qué es lo que hacía? Quebrantaba de continuo la ley de Dios. La gente de continuo se rebelaba en contra de la ley de Dios. ¿Por qué la ley de Dios nos revela lo que es el pecado? Ahora, ¿cuánto creen de que la paciencia de Dios tiene su límite? ¿Cuánto creen de que todo tiene su límite? ¿Sí? Nosotros decimos Dios es amor. Claro que Dios es amor. ¿Cuánto creen de que Dios es amor? Pero se olvidan de la otra parte donde dice que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Dios es el cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Cristo es el cordero porque salva, pero para los impíos es el león. Note qué interesante. La Biblia dice que Dios iba a poner el fin a la maldad. ¿Qué significa? Que la copa había ¿qué? Llenado. Génesis 6, 13. Dios iba a poner fin a través de ¿qué? De un diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Note qué interesante. Dios le iba a poner fin a la maldad a través de un diluvio. Dios a través de un diluvio iba a destruir a los impíos, a los pecadores y a la tierra. Y noten cómo dice Génesis capítulo 7, versículos 4 al 5. Génesis capítulo 7, versículos 4 al 5. Noten cómo dice. Necesito que leamos la Biblia, lo que dice el texto, porque cada elemento lo vamos a conectar con el tiempo del fin. Génesis capítulo 7, versículos 4 al 5 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noten que el diluvio iba a ser el medio por el cual Dios le iba a poner fin a la maldad de los impíos antediluvianos.
Y dice Génesis 6:17. Génesis 6:17 dice: y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. O sea que no iba a quedar nada. No iba a quedar nada que tuviese vida. El diluvio iba a arrasar con todo. La pregunta es, ¿cuántas personas se salvaron? Saben de que hay un aproximado, no es una cifra exacta, un aproximado. Habían en esa época un aproximado de 100 millones de personas, haciendo un conteo de la genealogía de las personas que vivían antes. 100 millones de personas impías que hacían la maldad. Y solamente se salvaron, ¿saben cuánto la Biblia dice que se salvaron? ¿Cuántas personas se salvaron? 8. Por eso es que yo siempre le he dicho, hermanos, y escuchen lo que voy a decir. La mayoría siempre ha estado ¿con quién? Con el diablo. La minoría siempre ha estado con Dios. Cristo dijo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Noten que de una generación solamente 8 se salvaron. Pero es interesante, hermanos, que Dios en su misericordia, antes de destruir al pecador, manda una advertencia. Noten, Dios antes de ejecutar sus juicios manda una advertencia. ¿A quién usó Dios para mandar esa advertencia? Al justo Noé. Esto lo dice 2 Pedro 2:5. Noé iba a ser el portavoz de Dios para predicarles un mensaje de advertencia a la generación antes del diluvio. 2 Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Esa palabra pregonero se podía traducir en el griego cuando alguien predica en alta voz, pregonar, cuando se predica un mensaje en alta voz. Dice que Noé era pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noten que solamente 8 personas se salvaron. Y noten cómo dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7, hablando de la fe de Noé. La fe. Es interesante que Apocalipsis 14:12 dice que el pueblo remanente del tiempo del fin tendrá también que la fe de Jesús. Y Noé obró de acuerdo a esa fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea que para ser salvos, ¿qué tenía que hacer la gente? ¿Entrar a dónde? Al arca. Y dice el texto: y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy interesante. O sea que el mensaje que Noé iba a predicar no era otro mensaje. El mensaje de verdad presente que Noé tenía que predicar para esa época, ¿cuál era? Viene un diluvio, arrepiéntanse de su pecado. Noé bien pudiese haber cambiado el mensaje y hablar de noviazgo, hablar de matrimonio, y no es malo hablar de eso, son temas buenos para la iglesia. Noé bien hubiese predicado cualquier otro tema que fuese bíblico, pero el mensaje que se le había entregado a Noé no era ese. ¿Cuál era? El mensaje de Noé era que venía un diluvio. Y Noé no tenía que cambiar ese mensaje. El mensaje tenía que ser claro y diáfano. El mensaje de verdad presente para los días de Noé era: viene un diluvio, arrepiéntanse de sus pecados. Es interesante, hermanos, que la Biblia dice
que para la generación antes del diluvio iba a haber un tiempo de gracia. Este tiempo de gracia iban a ser 120 años. Esto lo dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice así: y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? 120 ¿qué? Años. O sea que el tiempo de gracia para que esa gente se arrepintiera de sus malos caminos eran 120 años. Y qué terrible, hermanos, qué desperdicio. Aún así, la gente no se arrepintió. Ni aunque Dios les hubiese dado 1000 años más, no se hubiesen arrepentido. Los impíos habían sellado su destino, su corazón lo habían endurecido, su corazón era como diamante. Así que, hermanos, la única forma para ser salvos era entrar al arca. Esa era la única forma. Ahora, es interesante, hermanos, que la Biblia dice que mejor los animales entendieron. ¿Qué piensan ustedes de eso, hermano? Que mejor los animales comprendieron el mensaje. Saben, cuando yo leo esta historia, se me viene a la mente de que los seres humanos estaban más brutos que los animales, porque los animales comprendieron el mensaje, hicieron caso, se entraron al arca, y la gente que supuestamente tenía uso de razón y 5 sentidos rechazaron el mensaje, no creyeron. O sea que los animales eran ¿qué? Más inteligentes que quieren que el hombre, porque la Biblia dice que los animales entraron al arca, mientras que los impíos se burlaban de Noé. Se burlaban, ¿saben por qué, hermanos? Porque hasta entonces no había llovido, no había caído ninguna gota de agua. Y yo imagino que ahí estaban psicólogos, físicos, matemáticos, científicos burlándose de Noé. Este está loco. Científicamente nunca se ha probado que ha llovido. No existe lluvia. Así que este está loco. Se burlaban como nunca había llovido. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuándo es que los antediluvianos quedaron perdidos? ¿Cuando la puerta del arca se cerró o cuando cayó el diluvio? ¿Qué dicen ustedes, los hermanos que han leído la Biblia? Bíblicamente, los impíos antes del diluvio, ¿cuándo es que estaban perdidos? ¿Cuando la puerta del arca se cerró o cuando cayó el diluvio? Bíblicamente, cuando la puerta ¿qué? Se cerró. Allí estaban ya perdidos. Después de 7 días es que vino la ejecución del castigo. Pero técnicamente estaban perdidos cuando la puerta del arca se cerró. ¿Quién cerró esa puerta? Noten cómo dice la Biblia. Génesis capítulo 7, versículos 16 al 17. Génesis capítulo 7, versículos 16 al 17 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron. Está hablando de los animales. Y sigue diciendo: como le había mandado Dios. Y Noé cerró la puerta. ¿Qué dice el texto? Y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Dramaticemos, hermanos. Imaginémonos de que Noé hubiese visto a un pariente allí afuera y Noé le hubiese dado lástima y Noé hubiese podido decir: voy a ir a abrir la puerta al arca para que mi sobrino o mi suegro entre. ¿Podía hacer Noé eso? ¿Por qué? Porque no era Noé quien había cerrado la puerta. ¿Quién era? Era Dios. Porque la gente que estaba fuera del arca ya habían sellado su destino. Dios había cerrado la puerta del arca. Y fue en ese momento donde los impíos quedaron perdidos. Pero no entendieron hasta que vino ¿qué? El diluvio.
Yo les dije que íbamos a estudiar solo Biblia, pero no está de menos citar una cita de una gran mujer de Dios llamada Elena de White. ¿Cuántos conocen a esa mujer de Dios que escribió más de 100,000 páginas de psicología, profecía, salud, comida, sanación, noviazgo y matrimonio? ¿Cuántos conocen quién es Elena de White? Bueno, los adventistas del séptimo día conocemos perfectamente quién es esa mujer. Es interesante lo que dijo en el libro Patriarcas y Profetas, página 74, párrafo 4. Repito la cita, Patriarcas y Profetas, página 74, párrafo 4 dice: si los antediluvianos hubieran creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de iniquidad. Y dice, y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado. Y fue provista de alimentos para los hombres y la bestia. Entonces el siervo de Dios dirigió la última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscaran refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras, alzaron sus voces con burla y con mofa. Imagínense, hermano. Lo terrible fue cuando empezaron a caer las primeras gotas de agua. Empezó el pánico. Y el pánico iba creciendo. Y creció más el pánico de la gente cuando empezó el agua a subir. Y en este mismo libro, esta mujer de Dios dice, en el libro Patriarcas y Profetas, en ese capítulo, lean ese capítulo que se llama El Diluvio. Dice que la gente empezó a tener terror. ¿Saben qué es eso? Pánico. Cuando empezaron a ahogarse. Y dice que la gente en su desesperación, los bebés recién nacidos, los cargaban encima de las bestias. Y aún así, las bestias pegaban en las grandes rocas y morían. O sea que fue un gran pánico. Y dice en ese mismo capítulo que el diablo tembló cuando vio el diluvio. El mismo diablo tuvo terror. Terrible, hermano. Porque Dios le puso fin a la maldad. Es interesante, hermanos, que todo esto va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Perfectamente va a suceder lo mismo. Porque Cristo dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, vamos a hacer el siguiente paralelo. Según la Biblia, antes de que Cristo venga por segunda vez, ¿cómo estará el mundo? No necesitamos ser estudiosos para saber cómo está el mundo actualmente, hermano. ¿Cómo está el mundo? Usted enciende la noticia, guerras por un lado, crímenes por otro lado, maldad por otro lado. Es terrible, hermano, cuando uno ve los periódicos y la noticia, solamente crímenes, asesinatos, violencia, guerra, derramamiento de sangre. O sea, ¿cómo está el mundo actualmente? Igual como en los tiempos antes del diluvio, la tierra está contaminada de violencia y de maldad. Por eso es que el diablo quiere que eliminemos de la sociedad la ley de Dios, porque el diablo quiere llevar al mundo a la corrupción y al desenfreno. ¿Qué pasará, hermanos, si en la sociedad se obedecieran los 10 mandamientos? ¿Qué pasará si en el mundo se obedecieran los 10 mandamientos? ¿Qué pasará? ¿No hubiese necesidad de qué? De policía, de autoridades, ni de cárceles. ¿Por qué? Porque toda la gente obedece ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿Por qué creen ustedes que existen autoridades en el mundo?
¿Para castigar a quién? Al que quebranta ¿qué? La ley. Por eso es que el diablo quiere, y saben que muchas iglesias hoy en día están enseñando desde los púlpitos que la ley quedó abolida. ¿Cuántos han escuchado esa falsa doctrina? La ley quedó abolida. Doctrina diabólica. Porque el diablo quiere eliminar de la mente de los seres humanos la ley de Dios, igual como fue antes del diluvio. ¿Sabe, hermano? Que hoy en día la gente tampoco quiere saber nada del evangelio del Señor. Uno sale a las calles a invitar a la gente. La gente no quiere saber nada de Dios. Saben que en mi pueblo, cuando son las fiestas patronales, los bailes se llenan, hasta la gente deja de comer por ir a los bailes. Pero cuando se hace una conferencia evangelística, nadie va. Porque estamos igual de corrompidos como fue antes del diluvio. La gente no quiere saber nada de Dios, se burla. ¿Cómo nos dicen a nosotros? Los locos. Si predicamos estos mensajes, ¿qué nos dicen? Los locos. Se burlan de nosotros. Es terrible, es lo mismo. Saben de que según la Biblia, toda esta maldad que existe en el mundo, ¿saben de que Dios le va a poner fin? ¿Cuánto creen de que Dios le va a poner fin a esta maldad? Pero no va a ser con un diluvio de agua, sino con un diluvio ¿de qué? De fuego. Dios le pondrá fin a la maldad. Este mundo va a ser consumido por un diluvio de fuego. Y sabe, hermanos, que según la Biblia, el tiempo de gracia se va a terminar también sobre este mundo. Va a haber un momento donde ya no se va a poder predicar el evangelio porque el tiempo de gracia se habrá terminado. Va a haber un momento donde la gente va a querer oír palabra de Dios, pero no le encontrarán. Dice que habrá hambre ¿de qué? De oír la palabra, pero no le encontrarán. Dice que la gente va a correr de un extremo de la tierra al otro, buscando palabra y no la hallarán. La gente va a andar deseando que el hermano Rafael Díaz venga a dar una campaña chillaz, pero será demasiado tarde. Hoy que hay tiempo de gracia, la gente no quiere saber nada de Dios. Vendrá un tiempo donde la gente va a querer escuchar el mensaje, pero será demasiado tarde, porque el tiempo de gracia se habrá terminado. Pero aquí viene lo interesante, hermano. Saben de que Dios, antes de que destruya este mundo con fuego, Dios también va a mandar una advertencia. ¿Cuántos creen de que Dios va a mandar una advertencia también? ¿Dónde encontramos esta advertencia? ¿Dónde encontramos esta advertencia y quién la predica? Saben de que en Apocalipsis hay un capítulo donde encontramos esta advertencia. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. ¿Qué es lo que hay ahí, hermanos? Hermanos adventistas del séptimo día, ¿qué es lo que hay allí? En Apocalipsis 14, 6 al 12. Los mensajes de los tres ángeles. ¿Cómo sabemos de que los mensajes de los tres ángeles es la última advertencia para este mundo? ¿Cómo lo sabemos? Porque después de que se predican los mensajes de los tres ángeles, ¿qué es lo que ve Juan? Apocalipsis 14, versículo 14. Apocalipsis 14, versículo 14. Se ve la segunda venida de Cristo. O sea que los mensajes de los tres ángeles es el mensaje que la iglesia debe de predicar para que el mundo se arrepienta y entren al arca que es Cristo. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona y en la mano una hoz aguda. Significa que la cosecha ya está lista para cosecharla. Lo que prepara la cosecha es la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. La verdad presente que Dios quiere que prediquemos para que el mundo se arrepienta antes de que venga el diluvio de fuego es los mensajes de los tres ángeles. Y en esta semana aquí en Chillás vamos a estar predicando estas verdades de amonestación y de advertencia
para advertirle al mundo que viene un diluvio no de agua, sino de fuego. Y no podemos callar. Adventistas del séptimo día no podemos callar este mensaje. Inclusive, yo decía ayer en el culto divino que el sentido de que exista la iglesia adventista en este planeta Tierra es con ese objetivo de que predique los mensajes de los tres ángeles, porque es este mensaje que advierte al mundo que viene otro diluvio, no de agua, sino de fuego. Ahora es interesante lo que dice la palabra de Dios. Según de Pedro 3, 9 al 11. Viene un diluvio. Por eso es que le puse al tema la última profecía que anuncia el fin del mundo. O sea que el mundo se va a terminar. Sí. Noten cómo dice según de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 11. Según de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 11 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pregunta, hermano. Escuchen lo que voy a decir. Dios quiere que todo el mundo se salve. Ese es el deseo de Dios. Dios quería que todos los antediluvianos se salvaran. Sí, porque el mensaje era para todos. Pero, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿De quién depende el destino eterno? De la aceptación o el rechazo del mensaje. Pero el plan de Dios es que todo el mundo se salve. Y aquí dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, noten, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Con qué van a ser deshechos? No con agua. Saben de que el agua y el fuego son elementos físicos de la tierra, y ambos son fuentes de destrucción, el agua y el fuego. Interesante. Y aquí dice: los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Noten que Dios va a ponerle fin a la maldad, y como pueblo de Dios tenemos que andar piadosamente. Ahora la pregunta es, para terminar: ¿será que antes de que Jesús venga, escuchen, será que antes de que Jesús venga por segunda vez también se va a cerrar una puerta? Porque es un paralelo. Cristo está haciendo un paralelo. Así como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. También se va a cerrar una puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de la gracia sobre los habitantes de esta tierra. Se va a terminar el tiempo de gracia, donde nadie va a poder buscar a Dios porque será demasiado tarde. La puerta se va a cerrar. ¿Cuál puerta? La puerta del lugar santísimo del santuario celestial. ¿Dónde dice eso? Mateo 25, 10. Y de paso, hermanos, yo tengo un seminario en mi canal donde hablo sobre Mateo 24. Saben de que Mateo 24 y Mateo capítulo 25 es un solo sermón. ¿Cuántos sabían eso? Nosotros separamos Mateo 24 y Mateo 25, pero cuando Cristo relató este sermón, es un solo sermón, capítulo 24 y capítulo 25. No los podemos separar. Después que Cristo contó las señales, lo que iba a pasar en el mundo antes de su venida, ahora termina el sermón con dos parábolas: la de los talentos y de las vírgenes. ¿Qué simboliza las 10 vírgenes? ¿Qué son las 10 vírgenes? Saben que las 10 vírgenes representan el estado espiritual en que estaría la iglesia antes de la venida de Cristo. Las 10 vírgenes simbolizan a la iglesia. ¿Cómo estaría antes de la venida de Cristo? ¿Cómo va a estar la iglesia? Según la parábola de las 10 vírgenes, ¿cómo iba a estar la iglesia?
predicando el evangelio, ¿va? Hermanos, ¿cuántos han leído la parábola de las 10 vírgenes? Mateo 25. ¿Cómo estaría la iglesia? Vea que predicando el evangelio, ayunando, haciendo campañas evangelísticas de profecía, haciendo seminarios de santuario. ¿Verdad que sí va a estar la iglesia? No. Dice que estaríamos ¿cómo? Dormidos. Una vez hice una pregunta. ¿Cuántas vírgenes se durmieron? ¿Cuántas vírgenes se durmieron? No, las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. Lean la parábola. ¿Cuántas eran vírgenes? Las 10. ¿Cuántas esperaban al esposo? Las 10. ¿Cuántas tenían lámpara? Las 10. ¿Cuántas tenían aceite en las lámparas? Las 10. ¿Cuántas tenían aceite extra para la lámpara? ¿Cuántas? 5. ¿Verdad que por eso es que es bueno? Yo siempre les digo a los hermanos, cuando leamos la Biblia, leámosla con cuidado. Hay quienes la leen a lo loco. Leámosla con cuidado. ¿Cuántas entraron a la boda? 5. ¿Cuál fue la diferencia? De que 5 tenían ¿qué? Aceite extra. O sea, se habían preparado para el tiempo del fin. Y había uno que no se había dormido allí, que dice, ahí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Saben de que en la parábola de las 10 vírgenes se cierra también una puerta? Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban ¿a comprar qué? El aceite extra. Vino el esposo y las que estaban preparadas, ¿que eran cuántas? 5. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró ¿qué? La puerta. ¿Cuál puerta es? La puerta de la gracia. Miren lo que dice Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente. Y quiero invitar a los hermanos y amigos, por el amor de Dios, no se queden a ningún estudio de esta semana, porque vamos a estar estudiando temas que valen oro, oro puro. Hagan el esfuerzo, porque los temas que vamos a estar predicando en esta semana son temas que le van a ayudar a la iglesia y al mundo para que se prepare para la pronta venida de Cristo. Apocalipsis 22:11 dice, noten cuando se cierra la puerta de la gracia, ¿qué es lo que se va a decir en el cielo? El que es injusto, ¿están leyendo conmigo, hermanos? Apocalipsis 22:11 estoy leyendo. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, aquí viene algo muy interesante, hermanos. Quiero que se concentren en lo que voy a decir. Entre el cierre de la puerta del arca y el diluvio, ¿cuántos días hubieron? 7. ¿Sabe, hermanos? Que entre el cierre de la puerta de la gracia y la venida de Cristo también habrán 7 días. ¿Cuántos sabían ustedes de eso? Cristo se va a tardar en venir a esta tierra 7 días. ¿Dónde la Biblia dice eso? Apocalipsis 8, versículo 1. Apocalipsis 8, versículo 1 es el séptimo sello. El séptimo sello representa en profecía apocalíptica la venida de Cristo. Pero noten, cuando Cristo sale del lugar santísimo, el santuario, y se cierra la puerta de la gracia, va a pasar algo en el cielo. Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo. ¿Cómo? ¿Cuánto? Por media hora. ¿Saben qué es media hora? Por media hora, hermanos, estamos hablando en lenguaje profético. Media hora en profecía equivale, no sé cuántos maestros de aquí, cuando aplicamos la regla de 3 simples,
¿Saben a cuánto equivale media hora profética? Equivale a 7.5. O sea, 7 días y la mitad del otro. Pero el texto no dice media hora, sino que dice como por media hora. En el griego es un aproximado, casi por media hora. O sea que no fue una media hora exacta, sino como por media hora. Es un equivalente a 7 días, porque media hora equivale a 7 días, aplicando el principio día por año. O sea, cuando Cristo viene por segunda vez, se va a tardar 7 días. Y va a haber un silencio como por media hora en el cielo. ¿Saben por qué? Cuando Cristo viene por segunda vez, el cielo va a quedar vacío. Cristo viene ¿con quién? ¿Quiénes son los que cantan en el cielo? Según la Biblia, ¿quiénes son los que cantan? Día y noche. ¿Quiénes son los que cantan? Los ángeles, los querubines y los serafines. Pero cuando Cristo viene por segunda vez, el cielo queda vacío. Porque ¿qué pasará con los ángeles? ¿Viene con quién? Con Cristo. Y saben, hermanos, lo que dice, esto está en Mateo 16, 27. Noten cómo dice. Mateo 16, 27. Dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. O sea, cuando Cristo viene por segunda vez, mire qué interesante, hermano. Quiero que se concentren en lo que voy a decir, porque esta información vale oro. Cuando Cristo viene por segunda vez, viene el Espíritu Santo, viene el Padre y vienen los ángeles. El cielo queda vacío, por eso es que hay un silencio. Y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria a su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, entre el cielo y la puerta de la gracia y la venida de Cristo habrán 7 días. Igual como pasó con el diluvio. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros es importante que comprendamos estos temas? El objetivo de estas campañas evangelísticas, hermanos, o campañas proféticas, no es solamente que nos llenemos de teoría. El objetivo de que estemos aquí es para que nosotros podamos prepararnos, porque el tiempo está cerca. La palabra de Dios dice que muy pronto este mundo va a terminar. Y sabe, hermanos, aunque usted no lo crea, el mejor lugar que podamos escoger en este mundo es estar en este lugar. Existen muchos lugares lindos en el mundo, pero el mejor lugar que podemos elegir es estar aquí, escuchando la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Noten cómo dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice, para terminar, noten qué preciosa esta cita. Apocalipsis 1:3. Y esto va para todos nosotros que estamos escuchando este mensaje, no solamente los que estamos aquí presencialmente, sino también los que están escuchando este mensaje por las redes sociales. Noten cómo dice. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Hermanos, ¿somos bienaventurados aquí? ¿Somos bienaventurados porque estamos oyendo este mensaje? Esta palabra bienaventurado en griego es makarios, dichoso. Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. O sea que no solamente basta con ser oidores, sino también que los que guardan. Porque los antediluvianos escucharon el mensaje, pero se condenaron porque no obedecieron y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo que está cerca. Saben, hermanos, que todo lo que está pasando en el mundo es señal de que Cristo está pronto por venir. Saben, hermanos, que este mundo está por colapsar. Ya no se puede vivir aquí en este mundo, hermanos. Este mundo es inhóspito. La gente como anda ahí preocupada, los gobiernos políticos como andan preocupados por el cambio climático, no hay qué hacer, ahí andan sofocados, andan desesperados, patrocinando guerras, disputándose poder. O sea, el mundo está por colapsar. Y todo esto apunta a que Cristo viene pronto por segunda vez. Y el objetivo de esta conferencia, hermanos, es que nos preparemos, que obedezcamos al llamado de Dios y podamos entrar al arca,
Porque nuestra única escapatoria, ¿sabe, hermano, hasta dónde está el mundo? La ignorancia del mundo. ¿Saben que estaba viendo una noticia de que los políticos están comprando terrenos en Marte porque están preocupados, porque tienen miedo que venga una destrucción sobre este mundo? Están haciendo un gran submarino para escaparse de algún cataclismo, una destrucción. Ignorancia profunda. La única vía de escape de los juicios que van a venir sobre este mundo es que nos entreguemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos creen eso, hermano? La única forma que nosotros podamos ser salvos de la destrucción de este mundo es entrando al arca, y el arca es Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios sin duda nos ha hablado por medio de su santa palabra. Si usted desea volver a estudiar ese tema, puede ir a Transmisiones de Manuel. Puede tomar nota de cada texto bíblico, porque en realidad la gracia se va a cerrar, tiene un tiempo límite, y Dios te está invitando. Lo que hemos escuchado hoy es una invitación. La invitación consiste en aceptar a Cristo y prepararse, tal y como lo ha mencionado nuestro evangelista invitado para esta semana. Muy bien, quisiéramos extender la invitación para los hermanos que estuvieron pendientes el día de mañana. Hagan planes, vengan, la iglesia está abierta. Nosotros como familia, nosotros estamos dispuestos a recibirnos. El día de mañana nuevamente tendremos un tema muy interesante, música especial, y nuevamente tendremos invitados. Así que no lo dude para el día de mañana. Esta noche ha sido una noche de bendición. Ante quienes hoy el Señor alimentó nuevamente nuestros corazones, nuevamente nos hizo recordar cuál es la bendita promesa de su pronto regreso, y por esa razón debemos de prepararnos cada día para esperar que ese acontecimiento, el cual marcará la historia de la humanidad. Mañana 7 puntos estaremos dando inicio. Si usted no puede venir, puede ver en Transmisiones de Manuel o Iglesia de Chiach 2. Ahí usted lo puede ver, puede escuchar, y entonces todos invitados. Vamos a finalizar con palabras de oración, porque es necesario que vayamos con tranquilidad a casa. Lo que se ha mencionado esta noche es que aún hay esperanza, aún hay oportunidad. Es el momento de prepararse. Así que acá vamos a pedirle a nuestro evangelista para que tome el espacio para orar y así juntos cerrar este programa. Hermanos, vamos a orar viniendo de rodillas. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, venimos ante ti de rodillas porque tu palabra así lo dice, que ante ti se doblará toda rodilla. Te damos gracias, Padre, porque nos hablaste a nuestro corazón a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, porque aún hay tiempo de gracia para que nosotros podamos buscar la salvación en Cristo Jesús. Bendice a las personas que vinieron a escuchar este mensaje. Danos esa paz que tanto necesitamos en nuestros corazones para que podamos prepararnos para tu pronto regreso. Gracias, Señor, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y feliz noche.